pasando con este tema de la viruela del mono, este caso que apareció en la Argentina? ¿Hay alguna repercusión fuerte en Europa? ¿Si tiene algún impacto local? También vamos a hablar del juez convalidando la multa a Alberto Fernández por la fiesta en Olivos. ¿Qué significa esto? ¿Qué va a pasar con los nuevos billetes que van a anunciar hoy a las 5 de la tarde? Nuevos billetes en circulación en la Argentina. No cambia la denominación de los billetes, es decir, el máximo billete de valor de la Argentina va a seguir siendo el de 1.000 pesos. Lo que van a cambiar son las figuras dentro de los billetes, pero después vamos a estar analizando ese tema. Pero vamos a arrancar con esto, porque de alguna manera es el debate del momento dentro del gobierno y en particular dentro del kirchnerismo. Hay dos escenarios, ahora lo van a ver, posibles para la economía este año, y los dos escenarios marcan un nivel de inflación muy elevado. Y el kirchnerismo, viendo una muy probable derrota en el 2023, empieza a discutir, bueno, qué se hace con estos escenarios. El escenario que conduce Martín Guzmán con el FMI, con una inflación muy elevada, muy elevada. Ahora van a ver, 70% de inflación es una aspiración de estabilizar un número para este año. Y la pregunta es si, bueno, si hay alguna chance de que algún gobierno en la Argentina pueda ganar una elección no con 70% de inflación, con más de 30% de inflación o con más de 50% de inflación. Esa es una de las discusiones que hay hoy dentro del oficialismo. Y atención que es una discusión fuerte, es una discusión fuerte porque de eso se desprenden las actitudes políticas de los personajes. Ahora vamos a hablar con Raúl Timerman si la estrategia hoy de Cristina es simplemente alejarse, despegarse del derrumbe en las encuestas de Alberto Fernández, entre otras cosas por esto que hablamos, ¿no? Por el escenario inflacionario, o si hay algo más detrás. Claudio, vas a hablar del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Atención que hay una novedad importante. Dame el título de por qué postergan la suba del mínimo del impuesto a las ganancias para julio. Hubo una presión directa del FMI al gobierno, a Martín Guzmán, para que la actualización del mínimo no imponible de ganancias no se haga ahora, sino recién en el mes de julio. Y esto, que parece ser unas pocas semanas, bueno, tiene un impacto directo para quienes pagan el impuesto a las ganancias, porque va a tener impacto sobre el medio aguinaldo que se va a pagar el mes que viene. Así que ese es el título. Presión del FMI para que el gobierno postergue la actualización de ganancias para el mes de julio. En un ratito todos los detalles de a qué nivel se va a ir ese mínimo no imponible. Bueno, ahora después vamos a hablar bien del tema de impuesto a las ganancias. Pero les decía, vamos a arrancar con esto, que es un poco la discusión que hay en este momento. Y salió el expresidente del Banco Central en el gobierno de Cristina, Alejandro Banoli, de alguna manera a lanzar la primera piedra de esta discusión que hay dentro del kirchnerismo. Dijo Banoli, no hay posibilidad de que un oficialismo gane una elección con inflación superior al 30%. Eso es lo que dijo Alejandro Banoli. Ahora van a ver, eso está en el eje de la discusión hoy en el oficialismo, ¿no? La experiencia histórica dice que no se gana elecciones con una inflación superior al 30%. Si la Argentina llegara a tener una inflación del 30% en los próximos 12 meses, sería un golazo, estarían todos festejando. Estamos hablando de que la inflación va a más del doble de ese nivel. Y junto a esto, con un estudio que hizo el CEPA, el Centro de Estudio Política Argentina, que conduce justamente a Hernán Lecher, que es el economista joven, brillante, que mencionó Cristina en su último discurso, y que Cristina quería que fuese secretario de Comercio. Un estudio en el cual justamente se ven distintas experiencias, y me interesan sobre todo las del regreso de la democracia, y niveles inflacionarios que ha habido en esas experiencias históricas y qué pasó con los oficialismos en esas experiencias históricas. Fíjense cómo el kirchnerismo empieza a hablar de escenarios de muy alta inflación en retrospectiva histórica e incluso escenarios de hiperinflación
dentro de la historia argentina. Fíjense, en el 89, como todos saben, Alfonsín termina su gobierno con la primera hiperinflación de la Argentina, 3000% de inflación anual hubo en el 89, pero la hiper se desató sobre todo en el primer semestre de ese año y obviamente gana el peronismo con Carlos Menem e incluso la crisis era tan grande que Alfonsín tiene que adelantar el traspaso de mando para julio del 89 a manos de Carlos Menem. Fíjense en la elección legislativa del 85, 1985, también había una inflación totalmente desatada del 670%. Para los más jóvenes es así, en el 85 hubo ese año 670% de inflación, pero gana la primera elección de medio término el radicalismo. ¿Por qué? Porque en junio de ese año se lanza el Plan Austral, y el Plan Austral significa una política de shock que en sus inicios tiene éxito. La inflación mensual pasa de 30 a 40% mensual a, en julio, al mes siguiente del lanzamiento del Plan Austral, al 6% mensual. Nosotros contamos el libro de Juan Carlos Torre, una temporada en el 5º piso del Ministerio de Economía, como Juan Carlos Torre, que era asesor del ministro Zurruil, el creador del Plan Austral, cuenta que se reúnen para evaluar el primer índice de inflación post Plan Austral, que insisto, había sido en junio de 1985, y el INDEC da una inflación del 6% mensual y se ponen a llorar. Se ponen a llorar Zurruil, Machinea, los asesores, se ponen a llorar de alegría con una inflación del 6% mensual. Hoy estamos todos agarrados de las manos con la inflación del 6% mensual porque venían del escenario de inflaciones del 30-40% mensual, de más de 300% anual. Ese plan de shock le permite, con una inflación muy elevada, pero que tiene un quiebre total en la segunda parte del año, 6% en julio, 4% en agosto, 2% en septiembre, hay una desaceleración muy marcada de la inflación por el Plan Austral, le permite al radicalismo ganar la elección. Bueno, salteo lo del 83, digamos que triunfa el radicalismo, pues me parece que ahí hubo un cambio de régimen institucional total, gana Alfonsín, el último año de la dictadura dio también 340% de inflación. Me interesan estos casos. Primero el caso de nuevo, del 91, que el año 91 tuvo 170% de inflación, pero de nuevo, en abril de 1991, estabas atravesando en finales de los 90 la segunda hiperinflación, que la sufre Menem cuando en el primer año y medio de su gobierno no da pie con bola respecto a la política económica. Había tenido que asumir anticipadamente el poder que le traspasó Alfonsín. Pero en abril del 91 aparece el plan de convertibilidad, que significa también un shock antiinflacionario muy fuerte, y en 3-4 meses posteriores la inflación va casi al 1% mensual. Es decir, hay un freno brutal de la inflación. De todas maneras, con el arrastre que tuviste los primeros meses del año, el año cerró con 170% de inflación. Pero al año siguiente tuviste inflación de un dígito y al año siguiente tuviste inflación 2% anual. Es decir, la convertibilidad fue en sus inicios muy exitosa para producir una desaceleración total de la economía. Después generó lo que hemos contado desde el punto de vista de la economía real. Ahora vamos a los casos de derrotas muy notorias de gobiernos en los cuales tenían regímenes de inflación muy elevados y no tenían ningún plan atrás, que es lo que pasa actualmente, o no tenían ningún plan de shock que generara un cambio de curso rápido respecto a la inflación. Bueno, en el 87, que Alfonsín pierde la elección de medio término, en el 87 ya se había desbandado el Plan Austral, lanzan un plan primavera el equipo de Zurruil, pero la inflación ya estaba en el 130% anual y sufre una dura derrota Alfonsín en la elección de medio término. Bueno, pasó algo similar también en el 2019 con Macri, que con una inflación que cerró en el 54% anual, pierde la elección legislativa, la elección presidencial frente a Alberto Fernández, y le pasa lo mismo al actual gobierno, al Frente de Todos, en el 2021, el año pasado, una paliza electoral
frente a Juntos por el Cambio, con una inflación el año pasado, que en el 2021 también corrió al 51% anual. Esto, insisto, es un trabajo del CEPA, del Centro de Estudios de Lecher, de parte del kirchnerismo más cercano a Cristina, que plantean, bueno, con más de 50% de inflación no hay posibilidad de ganar una elección, salvo que hagas un plan de shock, que es lo que sucedió en el 85 con Zurruil y Alfonsín, y lo que ocurrió en abril de 1991 con Cavallo y Menem. Bueno, fíjense cómo está la inflación en este momento. La inflación está corriendo al 58% anual, pero esa inflación se va a acelerar mes a mes. Todos los meses esa inflación va a ser más elevada y la Argentina va a un registro inflacionario este año muy probablemente en el orden del 70% anual. La inflación más alta en las últimas 3 décadas. Tenemos 58% anual en abril, acumulados los últimos 12 meses, pero como hay algunos precios que están atrasados y el FMI quiere que se descongelen lo más rápidamente posible, tarifas públicas, dólar, bueno, en el corto plazo esta tasa de inflación no se desacelera. Es decir, cuando uno ve la interanual, por más que dé 4% mensual después de junio, van a ser siempre registros más altos del año pasado. Entonces, este número va a ir creciendo. El próximo mes va a ser 60% anual, el mes siguiente va a ser 62% anual. Va a seguir creciendo la inflación interanual. Bueno, y sobre todo porque, atención, es lo que contamos, la placa siguiente, sobre todo estás con un nivel inflacionario en los primeros meses del año muy, muy elevado, del 5,3% mensual. Si da en mayo 5% la inflación, que es lo más probable, eso es lo que están marcando las consultas privadas, o 5,5%, pero si da 5% la inflación en mayo, bueno, tienen que bajar la inflación a partir de junio al 4% mensual, tiene que bajar al 4% mensual, algunos meses menos, otros meses más, pero al 4% mensual hasta fin de año para que cierren 70% anual de inflación. O sea, es una tarea muy, muy difícil que hay por delante, que es un poco el plan Guzmán, para estabilizar en 70% anual, un poquito más, un poquito menos la inflación, y que la economía directamente no se frene. Es decir, un escenario muy, pero muy complejo. Y le pregunto a Raúl Timerman, y ahora vamos a hablar con un exfuncionario del FMI, porque en medio de todo esto sale el FMI a decir las metas no se tocan, una advertencia que acaba de llegar del Fondo Monetario, hay que cumplir las metas fiscales, monetarias, de reserva, el plan está para cumplirlo, no vamos a modificar ahora las metas, justamente porque es, venimos contando, la única ancla que tiene esta economía en términos de expectativas para que la inflación en algún momento se estabilice y no siga incrementándose.